En la carta a los Hebreos, capítulo 6, del versículo 13 al 20. Carta a los Hebreos, capítulo 6, del versículo 13 al 20. Si gusta, quédese sentadito, hermano, quédese sentadito. Vamos a leer la palabra. Lo único que le pido es que le ponga atención a la palabra. Vamos a leer despacio para ir entendiendo, y así se nos va a hacer más fácil el poder captar lo que el Señor quiere darnos en esta preciosa tarde. El tema de esta enseñanza es fe y paciencia. Fe y paciencia no están en los versículos que vamos a leer, sino que está en el 12, pero eso yo se lo voy a explicar después. Así que el tema de esta tarde es fe y paciencia. Con eso termina el versículo 12 y arranca el 13, que hoy lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y oiga esto: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Voy a volver a leer el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia en el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Oiga esto, hermano: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos sorprendes con cosas que tú haces a favor de tu pueblo, Señor, a favor de tu iglesia. Ahora, Señor, de una manera muy especial, Señor, pedimos de que tú puedas bendecir tu palabra, Señor, que pueda quedar en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que tomó a bien el poder venir este último culto, Señor, de este año. Y para aquellos que no pudieron venir, Señor, donde quiera que estén, bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, apártalos de todo peligro y de todo mal. Y te ruego, Señor, que tú me puedas ayudar para que yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los versículos, hermanos, que hemos leído en esta tarde se encuentran dentro de un paréntesis. El tema que está desarrollando el escritor a esta carta es el tema, usted lo pudo oír o leer si lo estaba leyendo. El tema es lo que está diciendo al final del versículo 20, porque ahí ya está retomando nuevamente el tema. Él comienza a desarrollar el tema del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que comienza en el capítulo 4, y si no estoy mal, aquí le doy vuelta a la página, comienza en el capítulo 14 y termina el tema del sacerdocio según el orden de Melquisedec, termina en el capítulo 8,
y el versículo 5. Entonces, ¿de qué habla el paréntesis? ¿Por qué ha abierto un paréntesis el escritor? Dejó de hablar un poco con respecto a lo que es el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y él comenzó a hablar de otro tema. ¿Cuál es ese tema que él está tocando en ese momento? Es el tema de la apostasía. Ese es el tema que él está tocando. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que querían apostatar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, vamos a explicar qué es la apostasía. La apostasía, hermanos, es negar lo que usted ha creído. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted ha creído en Jesucristo y de repente usted dice, no, yo me he dado cuenta de que no he estado en la verdad, que he estado siendo engañado, y usted deja de creer en Jesucristo y se vuelve a una religión. Para no tocar ninguna religión, ninguna secta de aquí, voy a utilizar otra religión que es son los musulmanes, y usted se vuelve musulmán. Ese es apostatar. Para eso, hermano, ya no hay esperanza, porque nuestra esperanza es Jesús. Él es el único que nos puede salvar. Pero si usted deja de creer en Él y se va usted a otro lugar que no sea lo que Él dice en su palabra, porque Él es el Salvador de las personas, usted va rumbo a la perdición. Entonces el tema, fíjense que es bien interesante, hermano, porque recuérdense que esto es una carta, ¿va? Y en una carta usted la va redactando y de repente, usted dice, le voy a poner esto porque esto es de interés. Esto es lo que ha hecho el escritor. Él va desarrollando un tema, que es el tema del sacerdocio, y de repente él se recuerda, y es un tema sumamente fundamental. Es sumamente fundamental. Entonces, usted lo puede ver ahí en el capítulo 5 y versículo 11, no lo vamos a leer, solamente quiero que usted vea ahí, ¿cómo se llama el tema? Y dice ahí, advertencia contra la apostasía, y ahí comienza a desarrollar ese paréntesis que él ha hecho. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes querían apostatar? Acuérdense que la carta es carta a los hebreos, o sea, son judíos que han creído en Jesucristo y que ellos quieren regresar al judaísmo. La pregunta es, ¿por qué quieren regresar al judaísmo? Y la respuesta es, por la persecución. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, en el caso de ellos, de que no querían seguir, que no se habían afirmado. La situación que ellos vivían, hermano, estamos hablando específicamente en este momento de la historia que se escribió, por eso lo escribieron. Uno de los propósitos de esta carta es animar a los receptores para que ellos no abandonen lo que han creído, que es el cristianismo. Acuérdense que ellos son judíos. Ellos durante más de 1000 años, ellos han sido hacedores de la ley, pero ahora están en otro momento, que es la gracia. Entonces ellos creyeron en Jesucristo, pero por causa de la persecución, ellos quieren volver atrás. Entonces el escritor los está animando para que no vuelvan atrás. En el versículo 9, 10 y 11, él dice algunas cosas que ya se las voy a decir. Y hay ahí algunos consejos para que la persona no pueda apostatar. Y una de esas cosas es el servicio que usted presta en la iglesia. Esa es una de las cosas que le dan una seguridad para que usted no vaya a negar la fe, porque eso también es apostatar, negar la fe. Entonces ellos querían, como lo decimos nosotros aquí, tirar la toalla, pero porque los andaban persiguiendo. A los judíos, a los que creían en la ley, ellos no habían sido perseguidos, no estaban siendo perseguidos, estaban siendo perseguidos los cristianos. ¿Y por qué estaban siendo perseguidos? Porque ellos seguían a un rey, y ese rey se llama Jesús, el Hijo de Dios.
Y el único rey en esa época tenía que ser el emperador. Entonces por eso eran perseguidos. Pero no crean que eran perseguidos así, de una manera tranquila. Porque usted se puede adelantar al capítulo 10, el versículo 32. Y él comienza a escribirles para que ellos se recuerden. Para que ellos se recuerden. Y dice allí el 10:32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo, oiga, de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Aquí los está animando él. Sigan adelante, no tiren la toalla, sigan adelante. Pero querían abandonar el cristianismo por temor a la persecución. Y dice el 36, porque es necesaria la paciencia. Ese es el tema, fe y paciencia. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Allá lo dice, usted lo puede ir a ver a su casa en San Juan 6. La voluntad de Dios es que usted y yo creamos en el Hijo. Y creyendo en el Hijo, dice el capítulo 6 de Juan, tendremos la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. ¿Cuál promesa? De vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Oiga esto, mas el justo vivirá por fe. Mas el justo ya no va a vivir por obras de la ley, va a vivir por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y este es un pasaje que el escritor lo ha sacado de Habacuc 2:3. O sea, les está dando, ¿cómo se llama? Base bíblica de que nadie va a vivir bajo la ley. O sea, nadie se va a salvar bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y dice ahí, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, o sea, que es apostatar, no agradará a mi alma. Pero nosotros, o sea, el escritor es judío. ¿Quién es? No sabemos. Pero estamos 100% seguros que él es judío. Porque dice ahí, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y todo el 11, hermano, todo el 11 es un ejemplo de personas que vivieron por fe. Y ahí usted lo puede encontrar, va a encontrar también a Abraham. Entonces, ahí en el capítulo 6 y versículo 9, él comienza a hacer el cierre de lo que es ya la apostasía, y él da un consejo para que las personas no puedan, se detengan a querer apostatar, a querer retroceder, como dice el capítulo 10. Oiga lo que dice el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ellos están trabajando y los va a animar a que sigan trabajando. Dice ahí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oiga el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿La solicitud de qué? De servicio. O sea, el escritor le está diciendo, sirvan hasta el fin, sirvan hasta que se mueran, porque eso les va a garantizar a no apostatar. Y dice el pasaje ahí,
para plena certeza de la esperanza de vida eterna. Y dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos, oiga, sino imitadores de aquellos que por la fe, porque ya va a poner el ejemplo de Abraham, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ahí es donde vamos ya a iniciar la enseñanza. Y le expliqué todo eso para que vean de que esta enseñanza está dentro de un paréntesis. Pero aquí él tiene un propósito, es animarlos a que ellos no retrocedan. Y a decirles que para obtener las promesas hay que tener fe y paciencia. Para obtener las promesas hay que tener fe y paciencia. Si usted no tiene fe y paciencia, nunca va a obtener las promesas. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. Pero ¿qué es lo que tiene que tener usted? Fe y paciencia. ¿Y cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que no tiene paciencia, hermano. Que no tiene paciencia. Hermano, este año ha sido un año de mucha bendición para unos y para otros no mucho. Pero como recuerde usted de que Dios tiene tratos con sus hijos de diferente manera. Pero el Señor a sus hijos, a su pueblo, siempre les ha pedido fe y paciencia. Se los ha pedido antes de la ley, se los ha pedido en la ley y se los ha pedido hoy en la gracia. Y pasado 2000 años, Él a nosotros, al tabernáculo de la Matepec, le está pidiendo fe y paciencia. ¿Qué es lo que pide? Fe y paciencia. Y yo le voy a demostrar bíblicamente de que si usted tiene fe y paciencia, usted que está sentado y me está oyendo en esta tarde, usted va a alcanzar sus promesas. ¿Qué dijo David, hermano, cuando andaba en el desierto? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese pasaje es para nosotros, hermano. Yo le puedo decir 25 años en el evangelio y ya voy para 10 de trabajar aquí en la obra a tiempo completo. A tiempo completo. Y hasta aquí, a mí jamás me ha fallado el Señor. A mi descendencia nunca le faltó un bocado de pan, jamás. Se me cruzaron en mi mente y yo decía, ¿y cómo voy a hacer hoy que no voy a trabajar secularmente? ¿Cómo voy a hacer? Pero el Señor me ha demostrado, hermano, que si confiamos en Él, que si tenemos fe y si tenemos paciencia, Él va a cumplir sus promesas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces créalo, hermano, créalo porque es verdad. El Señor conoce su condición, el Señor conoce sus problemas. ¿Usted cree que el Señor no conocía el corazón de Abraham? Claro que lo conocía. Abraham no tenía problemas económicos, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de Abraham, hermano? ¿Cuál era el problema de Abraham? ¿Cuál era el problema? Abraham era multimillonario. Multimillonario era, hermano. Entonces, ¿cuál era el problema de Abraham, hermano? ¿Cuál era? ¿Ah? Que no había tenido hijos. Y el Señor ahí lo dejó hasta que llegara a 90 años. Cuando ya no la hacía. Cuando andaba caminando así como el hermano William, que le cuesta bajar, le duele la espalda. Y agarrándose. Pero ahí es cuando llegó el Señor. Pero ahí iba a probar su fe. Ahí, hermano, él no tenía problemas económicos. Su problema es de que él estaba triste porque no iba a tener descendencia. Entonces aquí comienza la historia. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense que Dios cómo es. Fíjense Dios cómo es. Si Dios le promete algo, Él lo va a cumplir, hermano. Pero como Él sabe que usted y yo somos incrédulos, Él juró por Él mismo.
Él juró por él mismo. Y le dijo a Abraham, de cierto te voy a bendecir. Y te juro que te voy a bendecir. Ahora la pregunta es, ¿lo bendijo o no lo bendijo? ¿Qué es lo que quería Abraham? Descendencia. Descendencia. Y fíjense que Dios le dio a Ismael, pero no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac. Entonces cuando se lo da a Isaac, contento el viejito, echa a Ismael y se queda con Isaac. Y el Señor ahí lo está viendo, y va creciendo Isaac y lo va creciendo. Y cuando ya Isaac más o menos tiene unos 13 años, le dice, matalo. Y le hace decir, ¿qué? Matalo. ¿Y sabe cuántos años tenía ya Abraham, hermano, cuando le dijo, matalo? Solo haga la cuenta. Solo haga la cuenta. Isaac nació cuando él tenía 100 años. Más 13, él tenía 113 años. Y de ahí va a salir su descendencia. Le dice, matalo. Matalo. Y Abraham no lo pensó ni 2 veces. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Él es el padre de la fe. El siguiente día ya iba caminando. Hermano, cuando lo iba a hacer, porque esa es la historia que está relatando aquí. Esa es la historia. Y dice ahí, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Todo esto había acontecido cuando él tenía 90 años. Y él tiene una plática con el Señor. Y le dice, yo no tengo herederos. Y mi heredero va a ser el mayordomo, Elíasar Damaseno, de Damasco. Y yo, no, le digo al Señor, de tus lomos van a salir. De tus lomos es esto, mira, hermano. Cuando dice lomo está hablando de esto, del aparato reproductor del hombre. De tus lomos van a salir. Entonces, como él lo vio y no creía, como usted no cree, le dijo, salí, le dijo. Era de noche y le dijo, vaya, salí. Anda a ver las estrellas, le dijo. Anda a ver las estrellas. Así será tu descendencia, le dijo. Así va a ser. Y dice la palabra del Señor que Abraham le creyó y le fue contado como justicia. Así dice la palabra. Y ahí él contento, nace Isaac y cuando él tiene 13 años, matarlo. O sea, lo llevó al límite. El Señor nos va a llevar al límite, hermano. Pero si usted le cree al Señor, usted va a ver las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Él lo va a llevar al límite. Y lo llevó al límite. Y oiga lo que dice allá Génesis 22. Si quiere lo busca y si no, no se preocupe, yo lo leo rápido. Dice 22, 15. Y llamando el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, ¿el qué? Entregarle al hijo. Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso está todavía en el futuro. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la simiente? No era Isaac, la simiente era nuestro bendito Salvador. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nos volvemos a Hebreos 6, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa. Oiga. Y habiendo esperado con paciencia. Esa es la clave, hermano, para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Paciencia y creerle al Señor. Dice el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y oiga lo que está diciendo el escritor, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Lo que está diciendo aquí de que nosotros, hermanos, nosotros no podemos jurar por uno mismo. Y como la gente sabe que nosotros somos mentirosos, entonces usted, yo no sé si se recuerda, no sé si usted lo hace ahora, espero que no lo haga. Cuando usted le decía algo a alguien, le decía, no te creo, no te creo, usted quizás está prestando, le dice, préstame $30 y yo te lo voy a pagar la otra semana. La otra semana, jurámelo, jurámelo, te lo juro por mi novio. No, le dice, por tu novio no. Y lo llevan al límite a uno y le dice, jurámelo por tu mamá, te lo juro por mi mamá. Como saben que no nos creen mucho, si jurás así, te lo presto, así. Juralo por tu mamá. Y si no cumplís lo que has prometido, que se muera tu mamá. Vale. Pues no, ya no quiero el préstamo. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor. Por uno mayor. Y muchas veces uno jura, te lo juro por Dios, que iba a estar en la iglesia, te lo juro, de verdad, te lo juro por Dios. Y no viene. Y no viene. Y dice ahí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin, o sea, el fin del acuerdo, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa. Aquí, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Aquí ya dejó de hablar de Abraham. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los receptores de la carta. La iglesia, ellos son iglesia. Ellos son iglesia. Pero oiga lo que está diciendo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Interpuso juramento. Dice que el juramento de Dios es inmutable. ¿Qué es eso? Que no cambia. El Señor dijo, con solo que diga, yo te prometo esto, ya estuvo. Ya estuvo. Pero como Él sabe, hermano, que nosotros somos un poquito incrédulos, el Señor interpone juramento. Eso es lo que hizo con Abraham. Dice ahí la palabra del Señor. 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que son inmutables, que Dios dijo. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento. Dice que es imposible que Dios mienta. Si el Señor le dice a usted, yo te prometo que voy a hacer esto por ti, ya estuvo, hermano. Pero él, aparte de eso, dice que juró. Y por esas dos cosas que son inmutables, Él va a cumplir la promesa. Y dice ahí, versículo 18, el 17 dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, se está poniendo él en cuenta, el escritor, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. ¿Qué es asirnos? Agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza?
¿Cuál es esa esperanza? La esperanza es la vida eterna y que un día estaremos en la presencia del Señor. Oiga eso, hermano. Oiga eso lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es la esperanza, hermano? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es la vida eterna. Pero también la esperanza es de que un día, oiga lo que le voy a decir, vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Usted le cree eso al Señor? Él ya lo dijo adelante. Si usted puso atención, Él ya lo dijo adelante. Dice que Él entró por nosotros. ¿Y dónde entró por nosotros? ¿Dónde entró? Ahí lo dijo ya. Se lo voy a poner más fácil. Solo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía acceso al lugar santísimo. ¿Sí? Solo el sumo sacerdote. Nadie más. Si alguien entraba que no era el sumo sacerdote, lo mataba el Señor. Pero que estaba en el lugar santísimo. La presencia del Señor. Nosotros vamos a tener la vida eterna y vamos a tener la presencia del Señor. Y para que nosotros creamos de que vamos a estar en la presencia del Señor, que vamos a tener la vida eterna, Jesús ya entró por nosotros. Ya entró por usted, por mí. Él es nuestro precursor, ahí dice la palabra de Dios. Dice ahí, para que por dos cosas inmutables, estoy en el 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como, va a ser una comparación, ya puso un ejemplo, hoy va a ser una comparación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Segura y firme ancla. ¿Quién es el ancla, hermano? Ahí está. ¿Y para qué sirve un ancla, hermano? El ancla, usted está en un bote y la tira. Y eso le asegura que el bote no se va a ir de ahí. Entonces el Señor es nuestra ancla. Él está allá, está anclado. Y cuando suene la trompeta, vengan todos. No va a comenzar a jalar a todos. Él ya está allá, Él es nuestro precursor. Y dice ahí el versículo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Oiga, esa ancla que Jesús penetró adentro del velo. Acuérdense que el sumo sacerdote estaba aquí, va a comenzar a hablar del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, él entraba. ¿Pero a dónde entraba? En el modelo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Pero el original está allá. Nadie entró en el original. El que entró se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él entró allá. Y entró por usted y por mí. Y dice ahí la palabra del Señor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? ¿Cuál es la enseñanza de todo lo que hemos hablado en esta tarde? Es que nosotros tenemos que tener fe y paciencia. Ahorita no podemos ir a la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren ir a la presencia del Señor, hermano? Se tiene que morir. Ahora les pregunto, ¿usted se quiere morir? Les pregunto, ¿va? Y quizás alguno dice, bueno, solo que pase el 31. Solo que pase el 31. Pero para entrar a la presencia del Señor tenemos que morir. Ahora, ¿cuántos estamos seguros? Según lo que dice aquí, ¿cuántos estamos seguros de que al morir vamos a ir a la presencia del Señor? Eso solo lo va a obtener si tiene fe. Eso lo va a obtener si tiene fe y si tiene paciencia. Pero las promesas, hermanos, se obtienen por fe y con paciencia. Con fe y paciencia. El Señor nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir, hermano. Porque no es hombre para que mienta.
Él no es hombre para que mienta. Si Él ha dicho que nos va a bendecir, nos va a bendecir, hermano. Usted lo que tiene que tener es, es creer. Fe es creer y tener paciencia. Porque quizás usted esté diciendo en esta tarde, pero hermano, si yo tengo 5 años de estar pidiéndole al Señor que mi familia se convierta y no se ha convertido. No se preocupe, hermano, porque yo llevo 25 años. Usted no ve a ninguno de mis hijos aquí, ¿va? O ve a alguno de mis hijos, pero sí creo que el Señor los va a salvar, porque Él los ha prometido. ¿Cuándo? Yo no sé. Así que no se abata, hermano. A Abraham le dijeron, vas a tener un bicho, bonito. Y él creyó. Y le dice, y tu descendencia va a ser como la arena del mar. Pregunto, ¿cuánto ha sido la descendencia de Abraham? Millones de millones. Solo ahora en la actualidad, hoy en este momento, son más de 11 millones. ¿Y descendencia de quién es? De Abraham. ¿Pero por qué obtuvo la promesa? Porque creyó y tuvo paciencia. Así que no se preocupe. Quizás usted tiene 10 años de estar pidiendo algo. No se preocupe. Tranquilo. Lo único que dice la palabra del Señor es que usted tiene que tener fe y paciencia. Porque con fe y paciencia obtenemos las promesas del Señor. Démosle un fuerte aplauso. Oramos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros conocemos cuáles son los requisitos para obtener nuestras promesas. Y los requisitos son los mismos. Los requisitos que el Señor le pidió a Abraham son los mismos que le está pidiendo a usted y a mí. Y los requisitos son fe y paciencia. Abraham esperó por años la llegada de su hijo, el hijo de la promesa, pero obtuvo su promesa. Y por haber creído, el Señor lo bendijo en gran manera, dice la palabra. Y de igual manera, a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde, si creemos y tenemos paciencia, veremos lo que el Señor nos ha prometido. Nuestros hijos convertidos, no nos faltará comida en la mesa, porque Él lo ha prometido. Pero tenemos que tener paciencia, porque lo prometido llegará. Así que te damos gracias, papito lindo, por todo este 2022. Hemos tenido dificultades, hemos tenido alegrías, hemos tenido de todo, pero creemos de que tú estás con nosotros. ¿Y por qué lo creemos? ¿Por qué tenemos fe que tú estás con nosotros? Porque tú ya lo prometiste. Cuando tú te ibas, le dijiste a tus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días de la vida, estaré con ustedes hasta el fin. Esa es una promesa. Dios nunca se ha alejado ni de usted ni de mí. Él está ahí, Él lo está cuidando, Él lo está protegiendo. Él va a cumplir las promesas que Él nos ha dado como iglesia. Así que créalo. Váyase gozoso a su casa, porque hemos encontrado en la palabra de que Dios no miente. Hemos encontrado de que cuando Él promete algo, eso es inmutable. Nadie lo va a cambiar. Así que te damos las gracias, papito lindo, por este 2022. Y te damos las gracias desde ya por este 2023 que ya se acerca. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales:
que si quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador, lo único que tienen que hacer es creer en Él. Solo tienen que creer en Él, arrepentirse de sus pecados y confesar lo que Él es el Señor de señores. Y usted va a obtener una promesa, la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, la promesa que estará con Él para siempre. Y no solamente eso, sino que la promesa también de que sus hijos, su familia serán salvos, porque así lo dice la palabra del Señor en el capítulo 16, versículo 30 y 31 del libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree ahora en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Repite conmigo esta breve oración y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte